Veamos la placa de inflación, mostremos la placa de inflación, así les podemos ir a preguntar concretamente qué es lo que está pasando. Una mesa que está, mirá, Martín Rodríguez Yebra, que lo veo ahí. Está también Federico Aurelio con encuestas, con información de la última. Está Camila Dolavgian, que investigó la estrategia tuitera, concretamente del presidente de la Nación. Está Damián Dipache para contarnos todo lo que viene en economía en esta noche. Nos ves más desprolijo que lo habitual, pero tiene que ver con que todo está sucediendo ahora. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, José. Mucha información. Martín, ¿cómo analizás esto que pasó recién? Bueno, es un momento muy disruptivo para todo el mundo, ¿no? Y es una oportunidad para ver a Javier Milei en una posición de jefe de Estado, ¿no? Ante un desafío global. ¿Está a la altura en función de qué? ¿Qué tenemos que ver para saber si esta situación global tan compleja? Mira, es un conflicto que recién empieza, no recién empieza, tiene una larga historia, pero este episodio que se vivió el fin de semana puede ser un cambio en el juego global y ahí el presidente, bueno, ha tomado una posición muy clara, muy estricta, muy firme. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y a qué le obliga la situación, si tiene que ser más flexible o si le reditúa algo. Pararse en ese lugar tan nítido, tan claro como el que asumió. Quiero reflotar con ustedes lo que dijo Manuel Adorni a través de Twitter, no sé si lo vieron recién, fue hace escasos minutos, donde fue la declaración oficial después de la reunión de gabinete que tuvo, en este caso en Casa Rosada, el presidente de la Nación, con todo su gabinete. Estaba Victoria Villarruel, la vicepresidenta, estaban distintos ministros. Digo, solo los que están de viaje faltaron, ¿no? Sí. Falta el canciller Mondino, que está de viaje, y Petri, que está camino a Dinamarca. Y el titular de diputados que estaba aquí con Luis Majul. No sé si lo tenemos ya, si no seguimos trabajando. Esta es la foto, y después vía Twitter el titular, en este caso concretamente de la vocería presidencial, Manuel Adorni, tomó. Esta es la reunión a la que hacíamos referencia. Ahí los ves, ¿no? A ver, Martín, si vamos identificando, le vemos a Patricia Bullrich. Está Karina Milei ahí medio de espaldas, al principio de la foto, ¿no? Está, sí, correcto. Está Pose, ahí a la Pose, al lado está Rolandi, que es su número 2, una persona de confianza muy importante en las negociaciones políticas de este gobierno, quien está al lado de Pose. Está Caputo, el ministro de Economía, también previo a su futuro viaje. Está Guillermo Francos, sí, el ministro de Interior. No sé si tenemos ya el tape para mostrar, si no, ¿lo vemos el tape de Manuel Adorni? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahí está. Buenas noches a todos. El presidente de la Nación, Javier Milei, ha decidido regresar antes de lo previsto de su viaje por Estados Unidos y Dinamarca a la República Argentina en virtud de los ataques iniciados por la República Islámica de Irán sobre el Estado de Israel. Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía. Bueno, esto está pasando ahora, esto tiene que ver con la situación bilateral. De aquí a la medianoche vamos a analizar todo lo que sucede, pero vamos a conectar ahora con Claudio Confino. Claudio Confino es un uruguayo que está viviendo en Israel, está justo en una zona que está a 30 kilómetros de Gaza. Claudio, muy buenas noches. José del Río te saluda, ¿cómo estás? ¿Está ahí conectado? Bueno, no está conectado. ¿Cómo andas, Federico? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué pensás de todo esto que está sucediendo? Bueno, como decía Martín, ¿no? El conflicto reciente el fin de semana toma a la Argentina con una posición tomada muy clara. No estamos, obviamente, en el eje del conflicto ni de la discusión de los distintos países que se están aliando de un lado o del otro, pero seguramente esta posición que ha tomado Milei desde el inicio de su gestión fija cuál puede ser el rol de la Argentina en este conflicto, ¿no? Que es un rol que hoy decía Juan Grabois que nos convenía ser neutral. ¿Se puede ser neutral, Martín, en este periodo? ¿Se puede ser neutral? Sí, se puede. No es una obligación, pero hay países que intentan serlo, hay países que se acercan mucho más a alguno de los jugadores y otros que se alinean de manera directa y clara como está haciendo Milei. O sea, las opciones están sobre la mesa. No se puede decir que Milei no ha tomado un partido en este caso, ¿no? Hubo gobiernos que seguramente un gobierno, si esto hubiera pasado hace un año, y de hecho
con Alberto Fernández en el gobierno escaló esta ofensiva entre Israel y en ese momento Hamás, y el gobierno intentó esa suerte de neutralidad, ¿no? O de decir A pero B, ¿no? En los comunicados. Y el decir A pero B, Fausto Espotorno, muy buenas noches. En este contexto nuevo internacional en materia económica, porque hoy la leía con mucha atención a Inés Capdevila, que hablaba sobre todo del tema petróleo, ponele, que ahora nos afecta porque estamos alineados internacionalmente. Mira, a ver, siempre que estos conflictos, el petróleo se mueve, se empieza a mover. El petróleo y el oro. Después se puede tranquilizar o no, dependiendo si el conflicto escala o no, pero mañana seguramente vamos a tener algún movimiento en el petróleo, etc. Para Argentina eso hoy ya no es tanto problema, en principio, porque ya Argentina este año no va a necesitar tanta importación de petróleo y gas como fue hace 2 años. Pero te genera ruido porque te altera. Alguna importación tenés que hacer, esa importación la tenés que pagar a un precio que puede ser más alto o no, vamos a ver cómo se resuelve, pero el riesgo está. Y Argentina todavía algo siempre tiene que estar importando de energía, y ese es el mayor ruido que puedes tener. Y después el otro gran riesgo que tenés acá, o posibilidad, es qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos. Si el conflicto escala mucho, después Estados Unidos tiene que ver si... ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta? A ver, en general lo que puede pasar, si el petróleo, vamos a poner el peor escenario posible, sube el conflicto escala, sube el precio del petróleo, Estados Unidos decide bajar la tasa de interés porque eso le está generando inflación. Cuando sube la tasa de interés porque está generando inflación el aumento del petróleo, y a nosotros nos vienen mal las dos cosas. Si sube el petróleo y sube la tasa de interés de Estados Unidos, para nosotros es el peor escenario. Pero eso hay que verlo. Para mí es un escenario en este momento muy riesgoso, de muy bajo riesgo, que escale el conflicto. Pero eso, bueno, la gente... Bueno, porque hoy, de hecho, Estados Unidos, también hay que decirlo, ¿no? En lugar de decir redoblo la apuesta, dijo analicemos... Y sí, porque, a ver, si se arma un conflicto mucho más grande, de estas características, obviamente le va a impactar en el precio del petróleo, obviamente eso impacta en los precios internacionales, porque el petróleo es un precio logístico, ya vimos que suele pasar, y ahí es donde las tasas de interés empiezan a subir otra vez. Hoy que el mercado está pensando más en una baja de tasa de interés, por ahí a fin de año, no tan grande, pero está en ese sentido, por ahí se da vuelta con una suba del petróleo. Está todo dentro de la especulación de lo que podría pasar, pero eso es digamos, la beta económica de un impacto de estas características. Además, ten en cuenta que si el petróleo sube mucho, también se empieza a frenar la economía global, ¿no? Es que es así, Damián. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es el impacto que puede tener? Coincido con Fausto, hay que ver hasta dónde escala esto. Pensemos año 2022, guerra Rusia-Ucrania. Argentina tenía balanza deficitaria de 12.000 millones de dólares. Fue terrible. Pensemos que hoy tenemos balanza superavitaria y que quizás ahí lo que podría aportar es qué pasa con cuánto exportamos, entre el 15 y 20% del petróleo exportamos, el resto va al mercado interno. Si sube el precio del combustible, quizás pueda afectar un poco la inflación en el mercado interno, que es algo que incluso puede llegar a prestar transporte de carga y transporte público, que hoy efectivamente son 2 de las cuestiones que debería mover el gobierno, sobre todo el transporte público. Pienso en oportunidades que quizás podemos ralentizar, no digo perder. Esta semana se trabaja la ley Ómnibus, el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Si el conflicto escala, evidentemente se pierden oportunidades básicamente porque hay aversión al riesgo. Las inversiones extranjeras directas no suelen ir efectivamente a los países, sino, como decía Fausto, quizás van los bonos del tesoro, van al oro. Y Argentina justo en este momento se quiere presentar al mundo. La agenda de Cancillería fue muy buena. Diana Mondino hizo el viaje a Malasia, a Vietnam, a Singapur, abriendo mercados. Creo que ahí, si escala el conflicto, se pierden oportunidades. Argentina la veo más fortalecida que en aquel momento Rusia, Ucrania, cuando comenzó el conflicto, y creo que de alguna manera tiene como otra agenda, otra mirada frente al mundo en este momento, y eso me parece sí positivo. Está más fortalecida que en aquel entonces. Y trigo, ¿te acordás que el trigo había impactado? Yo no veo acá un riesgo enorme de commodities como fue en aquel momento donde el precio del trigo voló, ¿no? Vos ahí, Camila, lo que estás viendo es el impacto que plantea, ¿no? Por un lado combustible, por otro lado trigo. ¿Y hay preocupación en el gobierno? ¿Sabes qué? Un detalle sobre el trigo, justamente reforzaron el fondo estabilizador del trigo en ese entonces, por el impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y justamente hace una semana se supone, o anunciaron que lo iban a desarmar.
fíjate cuál es el contraste, digamos, de cómo por ahí, desde el punto de vista de las decisiones de política pública, lo que puede ocurrir con el petróleo, lo que puede ocurrir con el trigo, no va a implicar un control de precios, desde lo que ya estamos pensando que es la visión ideológica de Milei. Pero sí, claramente va a haber en términos económicos va a haber un impacto en la Argentina si es que escala. En el caso de Ucrania había impactado directamente porque Ucrania es gran productor de trigo. En este caso, obviamente, por lo que mencionaba Fausto respecto al gas. Martín Menem habló sobre el tema de esta ley, que es parte de la ley bases de lo que se va a discutir, que tiene impacto el mundo, tiene impacto lo local y tiene impacto la política explícita a la que nos vamos a referir en minutos. Mira lo que decía. Yo creo que entre lo que ocurrió en enero y este año, en enero y lo que estamos viviendo ahora, creo que hemos avanzado de manera contundente en lo que es el camino hacia la aprobación de la ley bases. Creo que la política en general, más allá de la Libertad Avanza y el PRO que nos apoya, ha entendido que este es el proyecto más importante de la Argentina desde la vuelta a la democracia, por lo amplio que es, por todo lo que representa. Creo que estamos mucho más cerca, creo que estábamos antes, pero como te escuchaba decir, vamos a puntear artículo por artículo para ver... Antes, ¿no? Sí, para en la claro. discusión. Antes de ir al plenario, vamos a puntear artículo por artículo. Yo creo que estamos mucho más cerca, tenemos muy poquitas diferencias. Sigo siendo optimista como lo era en enero, más allá del resultado. Mucha gente nos mira, Martín, Federico nos dice, bueno, la ley bases, el DNU, ya empieza un poco a cansar mientras debatimos tanto, ya nos perdimos. ¿Qué es hoy? ¿Qué es el proyecto de ley bases? Bueno, es un proyecto mucho más acotado que el que había llegado en enero al Congreso. Incluye algunas desregulaciones, incluye, en realidad son dos leyes ahora distintas porque tenés el paquete fiscal en una ley aparte, pero es básicamente un proyecto inicial de las intenciones que tiene el gobierno de Javier Milei para reformar la economía argentina, ¿no? Pero seguimos en una discusión política que parece interminable, básicamente porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso y le ha costado muchísimo encontrar una vía de negociación con ese amplio espectro de oposición que se dice dialoguista, con la que no alcanza a encontrar todavía la fórmula para juntar las 129 votos que necesita para sacar esta ley en diputados y los 37 en el Senado. Ahora va un nuevo intento, con algunos aprendizajes, como decía recién Martín Menem, que van a puntear artículo por artículo antes de sentarse a discutir, algo que estaba en el manual. Que es medio de parte de lo que se hace, ¿no? Es del claro, deber está en el manual de cualquiera sí. que entra al Congreso en la primera página, pero no se hizo en enero, no se hizo en febrero, y ahora se intenta, con esta técnica un poquito más refinada, aprobar la ley. ¿Y qué implica si no se aprueba y qué implica si se aprueba? Bueno, en primer lugar, siguiendo un poco lo que preguntabas recién, la mayor parte de la gente no conoce lo que representa exactamente la ley. Lo que representa para la gente es un proyecto de leyes que uno puede estar de acuerdo si quiere acompañar el proyecto del presidente Milei o en desacuerdo si no lo quiere acompañar. Y en ese sentido, por eso tiene un acompañamiento similar que el presidente. Cuando uno le pregunta al mismo entrevistado sobre muchas de las cuestiones que plantea esta ley, ahí el acuerdo-desacuerdo es muy distinto que el acuerdo en general, ¿no? ¿Qué representa? Bueno, el presidente Milei viene manifestando de que él va a presentar la ley. Si no es aprobado, él considera que se va a postergar a cuando él tenga una nueva mayoría legislativa, que él espera tenerla 2025. En el 2025. Seguramente va a ser un nuevo golpe político al proyecto del presidente actual, porque no va a poder ejecutar muchas de las cosas que quiere hasta ese supuesto momento del 2025. Habrá que ver desde la óptica de la sociedad cuál es la reacción. La otra vez, desde la óptica de la sociedad, por más que fue rechazado el proyecto, se sostuvo el acompañamiento del presidente y el proyecto en general, como te decía, no muchas de las cuestiones en